Evelyn Hargrove estaba temblando en el área de llegadas del Aeropuerto Internacional de Nápoles, elegante en su nuevo vestido color borgoña, sujetando una única rosa blanca. A los 60 años, había pasado horas preparándose para este momento, su cabello plateado recién teñido de un rico marrón castaño, su rostro cuidadosamente maquillado para ocultar las líneas que se habían profundizado desde la muerte de Richard. 3 años viuda, y hoy finalmente conocería al hombre que la había despertado del largo letargo del duelo. Sus ojos escudriñaban la multitud, con el corazón palpitando. Un hombre alto, de pelo oscuro se acercó desde la dirección opuesta, guapo, exactamente como en las fotos. A Evelyn se le cortó la respiración. Sus ojos se encontraron con los de ella por un fugaz momento mientras pasaba, luego él abrazó a una joven que esperaba varios metros detrás de ella. Su teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de texto iluminó la pantalla. Te veo. Eres aún más hermosa de lo que imaginaba. La cabeza de Evelyn giró bruscamente, buscando desesperadamente entre la multitud. Apareció otro mensaje, la bufanda azul te queda perfectamente. Tocó la seda en su cuello, desconcertada. Alguien la estaba observando. ¿Pero desde dónde? 6 meses antes, la vida de Evelyn había sido un estudio de aislamiento. La espaciosa casa Tudor en West Hills de Portland que una vez había llenado con cenas y reuniones festivas ahora resonaba con sus solitarios pasos. En el tercer aniversario de la muerte de Richard, colocó rosas frescas junto a su urna en la repisa y susurró a la habitación vacía, ya no puedo seguir así. Su hijo Dominic llamaba obedientemente cada domingo desde Seattle, sus conversaciones haciéndose más cortas a medida que su propia familia crecía. Sus amigos se habían alejado, incómodos con un duelo que se extendía más allá de un periodo de luto aceptable. Incluso su médico hablaba por encima de su cabeza a su residente durante su examen físico anual, como si su cuerpo envejecido fuera simplemente un espécimen de enseñanza, no un recipiente que aún contenía deseos y sueños. La invisibilidad de las mujeres mayores había sido alguna vez un concepto abstracto que Evelyn leía en revistas femeninas. Ahora era su realidad diaria, dependientes de tiendas que miraban a través de ella, vecinos que ya no se molestaban con más que un saludo superficial, anfitriones de restaurantes que la sentaban en las peores mesas cuando se atrevía a cenar sola. Una noche, copa de vino en mano, desplazaba por las redes sociales, estudiando fotografías de parejas en vacaciones exóticas, sus rostros juntos en la luz dorada de la eterna juventud. Dominique había insistido en que se pusiera al día y creara cuentas para ver fotos de sus nietos. En cambio, se encontró a sí misma como observadora de la felicidad cuidadosamente seleccionada de todos, su soledad magnificada por el espejo digital. El punto de inflexión llegó un martes empapado por la lluvia cuando una joven pareja literalmente chocó con ella fuera de un café y continuó caminando sin reconocerlo. En su coche, Evelyn gritó, un sonido primario, gutural que la sorprendió incluso a ella. Estaba desapareciendo, átomo por átomo, día tras día. Esa noche, con las manos temblorosas por una mezcla de determinación y tecnofobia, creó su primera cuenta real en redes sociales. Su primera publicación, una fotografía de sus rosas premiadas, no recibió respuesta. Durante 3 días, revisó su teléfono obsesivamente, la pantalla de notificaciones permaneciendo obstinadamente vacía. Al cuarto día, un ping. Alguien había comentado en su foto de flores. La pequeña descarga de dopamina fue embriagadora. Descubrió grupos dedicados a la poesía, la jardinería, la música clásica, todos los intereses que alguna vez la habían definido antes de que convertirse en la esposa de Richard y la madre de Dominique hubiera subsumido su identidad. Publicó su propia poesía amateur, reflexiones sobre la pérdida y el anhelo que nunca había mostrado a nadie. Las respuestas fueron amables, alentadoras. Cuando llegó el mensaje privado, casi dejó caer su tableta en su prisa por leerlo. Tus palabras sobre el duelo van directamente a mi alma, escribió Rafael Moretti. ¿Cómo puede alguien que nunca he conocido entender mi dolor tan completamente? Su perfil mostraba a un hombre sorprendentemente guapo con piel olivácea y ojos oscuros intensos, de pie contra un fondo de la costa mediterránea. 33 años, profesor de música, Nápoles, Italia. Evelyn miró fijamente su mensaje hasta las 4:37 de la mañana, escribiendo y borrando respuestas. Finalmente,
escribió. Probablemente tengo edad suficiente para ser tu madre. Su respuesta llegó inmediatamente. La edad no significa nada cuando las almas sangran del mismo color. Lo que comenzó como una tentativa discusión literaria se transformó con alarmante rapidez. En cuestión de semanas, los sonidos de notificación de Rafael desencadenaron reacciones físicas visibles en Evelyn, pupilas dilatadas, respiración acelerada, un rubor subiendo por su cuello. Abandonó el almuerzo con su única amiga restante, Margot, cuando sonó el tono de su mensaje. Se dormía con auriculares puestos, sus mensajes de voz reproduciéndose en bucle. Nunca le he dicho a nadie lo que estoy a punto de decirte, confesó en inglés con ligero acento. Mi padre era americano, mi madre italiana. Crecí entre mundos, nunca perteneciendo completamente a ninguno. Evelyn comenzó a vestirse cuidadosamente incluso en casa, aplicando maquillaje para sus videollamadas. Su casa cayó en desorden mientras las conversaciones con Rafael consumían cada hora de vigilia. Sus mensajes se volvieron cada vez más íntimos y posesivos. No puedo respirar cuando no respondes. Richard había sido un hombre práctico, un contador que abordaba su matrimonio con el mismo cuidado metódico que daba a las declaraciones de impuestos de sus clientes. Había sido confiable, estable, presente. Lo que nunca había sido era apasionado. En 40 años juntos, nunca le había escrito un poema ni se había quedado despierto toda la noche hablando. Su amor se había construido sobre el respeto mutuo y el compañerismo más que sobre el fuego. Ahora, a los 60, Evelyn se encontraba consumida por el tipo de anhelo desesperado que había pensado pertenecía solo a los jóvenes. Lo que Evelyn no podía ver era que Rafael Moretti era en realidad Malik Ndiaye, un hombre de 27 años encorvado sobre varios teléfonos en un sofocante cibercafé en Lagos, Nigeria. El sudor goteaba de su frente mientras Darius Okoro, el líder de 35 años de su operación, golpeaba con el puño la mesa a su lado. Ella vale al menos 200,000 pesos, siseó Darius. Haz que te ame. La pared detrás de ellos mostraba docenas de fotografías de mujeres, cada una marcada con cantidades estimadas en dólares. La de Evelyn estaba circulada en rojo, con la cifra más alta. En el cuaderno meticulosamente guardado de Malik, había registrado cada detalle de su vida, sus libros favoritos, sus opiniones políticas, sus inseguridades más profundas sobre el envejecimiento y la soledad. En la esquina de la habitación, la hermana menor de Malik tosía violentamente, su tuberculosis sin tratar debido a la falta de fondos. Darius agarró la garganta de Malik. Hazla lo suficientemente desesperada como para morir por ti, gruñó, o tu hermana realmente lo hará. A diferencia de los otros en la operación de Darius, Malik no había elegido este camino por codicia o pereza. Nacido en la pobreza extrema en un barrio marginal de Lagos, había mostrado un excepcional potencial académico, ganando una beca parcial para la universidad. Cuando su madre murió inesperadamente durante su segundo año, la responsabilidad de sus 3 hermanos menores recayó sobre él. Abandonó los estudios para cuidarlos, abandonando sus sueños de convertirse en ingeniero. Su habilidad con los idiomas y la tecnología, una vez su boleto de salida, se había convertido en herramientas de supervivencia en un sistema que ofrecía pocas oportunidades legítimas incluso para las mentes más brillantes. La primera solicitud financiera llegó durante una videollamada a las 3 de la mañana. Malik, interpretando a Rafael, había preparado cuidadosamente su fondo con iluminación romántica. Evelyn se había aplicado maquillaje frenéticamente, posicionando su cámara para ocultar las arrugas de su cuello. Nunca he sido tan vulnerable con nadie antes, dijo él, sus ojos oscuros brillando con emoción practicada. Tejió una historia de trauma infantil, completamente fabricada, que llevó a Evelyn a las lágrimas. Luego, casi como una ocurrencia tardía, mencionó a su casero amenazando con el desalojo. Pero basta de mis problemas, dijo, mirando hacia otro lado con dignidad teatral. Déjame ayudarte, dijo Evelyn inmediatamente. Él rechazó 3 veces, cada negativa aumentando su determinación. Cuando ella envió 500 pesos, el alivio en su rostro fue reflejado por la celebración de Malik con Darius después de que terminara la llamada. Lo que Malik no le dijo a Darius fue cómo la conversación con Evelyn le había afectado. Sus historias sobre trabajar como bibliotecaria escolar durante 30 años, su alegría al describir su jardín, la forma en que escuchaba con atención completa. Todo había comenzado a penetrar la armadura emocional que había construido alrededor de sí mismo. A diferencia de las otras mujeres que ellos apuntaban, divorciadas adineradas alardeando de sus lujos,
La vida modesta de Evelyn y su calidez genuina creaban incómodos ecos de su propia madre. Estos pensamientos los alejaba. La compasión era un lujo que no podía permitirse, no con su hermana deteriorándose diariamente y sus hermanos aún necesitando cuotas escolares. Sin embargo, cada noche, mientras elaboraba mensajes emocionales diseñados para extraer más dinero, la línea entre la actuación y la conexión auténtica se difuminaba de maneras que lo confundían y perturbaban. 2 semanas después, Evelyn recibió una llamada histérica a las 2 de la mañana. Rafael estaba sollozando incontrolablemente, mientras que en el fondo, su hermana parecía estar teniendo convulsiones. En realidad, Darius estaba creando efectos de sonido fuera de cámara. El hospital no la admitirá sin un depósito de 5,000 pesos, suplicó Rafael. Evelyn contactó a su banco en medio de la noche, anulando protocolos de seguridad y tomando un adelanto en efectivo en su tarjeta de crédito al 29% de interés. El fondo de emergencia que había mantenido desde la muerte de Richard ahora estaba agotado. «Estás salvando su vida», lloró Rafael agradecido. «Estás salvando la mía». Para Evelyn, la transacción proporcionó algo que el dinero no podía comprar: propósito. Durante décadas, había sido necesitada como esposa y madre. Ahora, alguien la necesitaba de nuevo. Al día siguiente, caminó por su casa como en trance, su mente constantemente volviendo a la gratitud llorosa de Rafael. En la oficina de Richard, intacta desde su muerte, abrió el cajón de su escritorio y sacó la cartera de inversiones que él había mantenido tan cuidadosamente. La mezcla conservadora de acciones blue chip y bonos municipales había crecido modestamente a lo largo de los años. Nunca había considerado tocarla, era su seguridad, su futuro. Pero Richard se había ido, y ahora tenía a alguien más que necesitaba su ayuda. Alguien que la hacía sentir valorada de maneras que Richard, con toda su estabilidad, nunca lo había hecho. Esa noche, contactó a su asesor financiero de toda la vida, preguntando sobre la liquidación de una parte de la cartera. Sus preguntas preocupadas fueron respondidas con explicaciones vagas sobre renovaciones del hogar. El ligero temblor en sus manos mientras firmaba los formularios de transferencia no era por culpa sino por emoción, la embriagadora sensación de tomar el control de su vida después de años de rutina predecible. Su relación se intensificó. Rafael envió un video de sí mismo tocando el violín bajo la luz de la luna, afirmando que la melodía fue compuesta para Evelyn. Organizó entregas de flores a medianoche a su puerta, pagadas con su propio dinero a través de servicios en línea. Sus conversaciones se volvieron explícitamente románticas. «Sueño con tus manos en mi piel», susurró una noche. ¿Está mal eso? Evelyn, llorando mientras escribía mensajes románticos por primera vez desde la universidad, confesó sus propios deseos. «Has despertado partes de mí que pensaba que estaban muertas», validó Rafael, mientras Malik registraba obedientemente sus vulnerabilidades en su cuaderno. Quitó las fotografías de Richard de la repisa, reemplazándolas con capturas de pantalla impresas de Rafael. Cuando Margot organizó una intervención, diciendo sin rodeos: «Esto no es amor, es depredación», Evelyn la empujó físicamente fuera de la casa, cortando su amistad de 40 años. Aislada de cualquier voz de razón, la obsesión de Evelyn floreció en la oscuridad. Sus días giraban en torno al horario de comunicación de Rafael. Desarrolló rituales, usando los pendientes que él elogiaba, tocando la música italiana que recomendaba, preparando comidas que él describía de su infancia. Por la noche, imaginaba sus brazos alrededor de ella, el consuelo fantasma de un hombre que existía solo en píxeles y palabras cuidadosamente elaboradas. Sin la presencia estabilizadora de Margot, Evelyn no tenía a nadie que cuestionara su comportamiento cada vez más errático. Dominique, preocupado por su propia crisis familiar, su esposa había sido recientemente diagnosticada con cáncer de mama, había reducido sus llamadas a breves consultas. Cuando llamaba, Evelyn desviaba sus preguntas con facilidad practicada, habiendo perfeccionado el arte de sonar bien años atrás mientras ocultaba la profundidad de su dolor por Richard a su hijo. Evelyn se perdió la fiesta de cumpleaños de su nieto, por primera vez, para mantener una llamada programada con Rafael. Desconectó su sistema de seguridad doméstica porque Rafael no confía en las compañías tecnológicas. Comenzó a hablar con su foto enmarcada, practicando qué decir durante sus llamadas. Cuando Dominique llamó por video y comentó sobre su apariencia demacrada, ella descartó sus preocupaciones. La manipulación definitiva llegó durante una revelación llorosa a las 4 de la mañana. Rafael compartió planes arquitectónicos para un conservatorio de música para niños desfavorecidos. «Este será nuestro legado de amor», explicó,
con la voz quebrada por la emoción. Sería su abuela, mentora, salvadora. Luego vino el ultimátum: necesito 120,000 pesos para mañana o lo perdemos todo. La cantidad excedía sus activos líquidos. Evelyn experimentó un ataque de pánico total antes de llamar a su planificador financiero para una reunión de emergencia. Contra su consejo explícito, firmó papeles para una hipoteca inversa sobre su casa al 22% de interés. Señora Hargrove, esta es toda su seguridad, advirtió el gerente del banco. Es mi futuro, respondió desafiante. Al salir del banco, Evelyn sintió una curiosa mezcla de terror y euforia. La enormidad de lo que había hecho: hipotecar la casa donde ella y Richard habían criado a Dominique, donde habían construido 40 años de recuerdos, la golpeó con fuerza física. Sin embargo, bajo el miedo acechaba una embriagadora sensación de rebelión. Toda su vida había estado definida por la cautela, por elecciones responsables, por poner las necesidades de otros antes que sus propios deseos. Por una vez, había elegido la pasión sobre la practicidad. La imprudencia era aterradora y emocionante en igual medida. Dominique, alertado por su asesor financiero compartido sobre actividad inusual, irrumpió en su casa después de que ella no respondiera llamadas durante 3 días. La encontró rodeada de frascos de píldoras vacíos, un intento de suicidio desencadenado por las demandas cada vez más erráticas de Rafael por más dinero. En el hospital, Dominique la confrontó con un detective de policía que presentó evidencia de que Rafael Moretti no existía. Evelyn se volvió histérica, acusándolos de celos y conspiración. Contra consejo médico, se dio de alta, robó la tarjeta de crédito de Dominique y reservó el primer vuelo disponible a Nápoles. Voy hacia ti ahora, le dijo a Rafael. Nada nos mantendrá separados. El doctor había recomendado internamiento psiquiátrico, pero Dominique, todavía tambaleándose por el shock de encontrar a su madre cerca de la muerte, dudó. La mujer en la cama del hospital, con ojos salvajes y escupiendo acusaciones, tenía poco parecido con la bibliotecaria compuesta y racional que lo había criado. ¿Cómo se había transformado tan completamente, tan rápidamente? El detective había explicado la mecánica psicológica de las estafas románticas, cómo los depredadores identificaban y explotaban vulnerabilidades, cómo las víctimas se volvían neurológicamente adictas a la montaña rusa emocional, cómo la vergüenza de ser engañadas a menudo les impedía aceptar la realidad incluso cuando se les presentaba evidencia irrefutable. Nada de esto parecía adecuado para explicar la completa transformación de personalidad de su madre. La mujer que había comparado cuidadosamente precios en busca de las mejores ofertas en comestibles durante décadas había vaciado sus cuentas de jubilación por un extraño. La mujer que había insistido en verificaciones de antecedentes para las citas de secundaria de Dominique había caído en un fraude obvio. Desafiaba toda lógica, a menos que considerara el factor que el detective había enfatizado: la profunda soledad como la máxima vulnerabilidad. En Lagos, Malik recibió la notificación de la reserva de vuelo de Evelyn con temor en lugar de triunfo. Escuchando sus mensajes de voz cada vez más desesperados, se sintió físicamente enfermo. La condición de su hermana había mejorado gracias al tratamiento que el dinero de Evelyn había proporcionado, ¿pero a qué costo? Darius celebraba su éxito con prostitutas y cocaína mientras planeaba la cosecha final, drenaje completo de los activos restantes de Evelyn una vez que llegara a Italia, vulnerable y sola. Hemos tomado suficiente de ella, protestó Malik. La respuesta de Darius fue una paliza que dejó a Malik sangrando en el suelo. Ella viene para la cosecha final. 250,000 pesos más, dijo Darius. Luego desaparecemos. Malik nunca había viajado fuera de Nigeria antes. El pasaporte falso que Darius proporcionó, junto con un vuelo apresuradamente organizado a Italia, representaba un enorme riesgo. Si lo atrapaban, enfrentaba encarcelamiento en un país extranjero. Pero la alternativa, permitir que los asociados de Darius en Nápoles manejaran a Evelyn, se había vuelto impensable. Él había comenzado este engaño, lo terminaría en sus términos. Las 12 horas en 3 vuelos de conexión le dieron a Malik tiempo para contemplar las capas de engaño en su vida. La persona que Evelyn amaba, Rafael Moretti, era completamente ficticia, una construcción basada en la investigación sobre lo que las mujeres occidentales mayores y solitarias encontraban atractivo. Sin embargo, sus respuestas a esta ficción habían creado algo real en Malik,
una conexión emocional que había comenzado como manipulación pero evolucionado a algo que no podía nombrar. ¿Era culpa, responsabilidad, o algo más profundo que no se atrevía a reconocer? Cuando Evelyn llegó a Nápoles, la aplastante decepción de la ausencia de Rafael en el aeropuerto fue solo el comienzo. Sus excusas cada vez más inverosímiles por mensaje de texto la llevaron a vagar por la ciudad sola, buscando frenéticamente direcciones que no existían. En su habitación de hotel, rodeada de fotografías impresas y mensajes románticos, finalmente recibió una videollamada, pero en lugar del amado rostro de Rafael, apareció un extraño. El hombre que amas no existe, dijo Darius cruelmente. Nos dirigimos a mujeres mayores desesperadas como tú. Mientras el mundo de Evelyn implosionaba, su teléfono sonó, un número desconocido. Desesperada por cualquier salvavidas, contestó. Mi nombre es Malik. Soy el hombre que conoces como Rafael, dijo una voz desconocida. Vienen por ti. Sal del hotel ahora. Al principio, pensó que era otra manipulación. Luego vio imágenes de seguridad en la televisión del hotel mostrando a hombres armados entrando al vestíbulo. El pánico la impulsó por las escaleras de emergencia hacia la noche de Nápoles. La voz en el teléfono la guió por calles desconocidas. Toma la próxima derecha. Luego escóndete, instruyó Malik. Se encontró en una marina abandonada, sin lugar donde huir. Se acercaron faros, y Evelyn se preparó para lo peor. Una figura alta emergió de las sombras, el hombre de las fotografías, pero algo diferente. En persona, Malik era más delgado, sus ojos atormentados en lugar de ardientes. El hombre real detrás de Rafael estaba ante ella. No podía dejar que te hicieran daño, dijo, su acento más fuerte que en sus llamadas. Esto no debía llegar tan lejos. Evelyn retrocedió, una potente mezcla de terror, rabia y confusión la abrumaba. Todo lo que te dije fue una mentira, admitió Malik, excepto cómo llegué a sentirme por ti. Evelyn rió amargamente. ¿Esperas que crea eso? Después de todo, el sonido de vehículos acercándose cortó su conversación. Darius y sus asociados se estaban acercando. A pesar de su repulsión, Evelyn se encontró siguiendo a Malik a través de las laberínticas calles de Nápoles. Mientras se escondían en un callejón estrecho, Malik confesó todo. Unirse a la operación de estafa para pagar la atención médica de su hermana, la gradual comprensión de que Evelyn era una persona y no solo un objetivo. ¿Algo fue real?, preguntó Evelyn, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Algo en absoluto? Comencé usando tus palabras para manipularte, admitió Malik. Terminé esperándolas. El fuerte contraste entre el pulido y poético Rafael de sus llamadas y este joven nervioso y desaliñado ante ella creó una disonancia cognitiva que Evelyn no podía procesar. Su mente luchaba por reconciliar la voz de la que se había enamorado, culta, confiada, seductora, con el acento nigeriano y el inglés vacilante de la persona real. La iluminación romántica y el cuidadoso encuadre de sus videollamadas habían ocultado los huecos bajo sus pómulos, la mirada atormentada en sus ojos. Me estudiaste, dijo ella, el peso completo de la violación asentándose sobre sus hombros. Aprendiste exactamente lo que me haría confiar en ti, lo que me haría amarte. Su voz se quebró en las últimas palabras. Malik no pudo encontrar sus ojos. Al principio, sí, tenemos perfiles, lo que funciona con mujeres occidentales de tu edad, la música, la poesía, las historias de la infancia. Pero, dudó, buscando palabras. No eras como las otras. Hacías preguntas que nadie hace. Recordabas todo lo que decía. Cuando enviaste ese libro de poemas, no comprado en línea, sino los que escribiste tú misma, los leí todas las noches. Antes de que Evelyn pudiera responder, pasos resonaron al final del callejón. Un rayo de linterna barrió los adoquines. Malik la arrastró más profundamente en las sombras, su cuerpo protegiendo el de ella instintivamente. Cuando Darius y sus hombres los encontraron, Malik se posicionó entre Evelyn y el peligro. La confrontación se volvió violenta. Malik recibió una brutal paliza mientras la protegía. Cuando se acercaron sirenas de policía, Darius y sus asociados huyeron. Evelyn se sorprendió a sí misma ayudando al herido Malik a escapar en lugar de entregarlo. Se refugiaron en una abandonada cabaña de pescadores en las afueras de Nápoles. La tensión y desconfianza entre ellos permanecieron palpables mientras ella trataba sus heridas. En la tenue luz de la cabaña, Evelyn se encontró estudiando el rostro de Malik mientras aplicaba antiséptico en su labio partido. La estructura ósea arquitectónica era la misma que en las fotos, pero la imagen cuidadosamente seleccionada de Rafael había sido una máscara, ocultando a la persona real debajo. Las manos de este hombre estaban encallecidas, sus uñas mordidas hasta la cutícula,
no las elegantes manos de músico que ella había imaginado acariciándola. La realización trajo una nueva ola de humillación. «Quédate quieto», dijo ella, su entrenamiento de enfermera de décadas atrás resurgiendo automáticamente. «El corte sobre tu ojo necesita puntos». «¿Eras enfermera?», preguntó él. «No una bibliotecaria escolar que crió a un hijo torpe. Lo sabría si algo de lo que me dijiste fuera verdad». El silencio entre ellos se extendió, roto solo por el ocasional gesto de dolor de Malik mientras ella limpiaba sus heridas. Afuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando contra el techo de hojalata de la cabaña. «Mentí sobre ser profesor de música», dijo finalmente Malik, «pero sí toco el violín. Comencé cuando tenía 7 años. Mi madre limpiaba casas para una familia adinerada, y su hija estaba tomando lecciones. Yo escuchaba fuera de la puerta. Eventualmente, su maestro se dio cuenta y me dejó intentarlo». Hizo una pausa, mirando sus manos dañadas. «No he tocado en años. No hay tiempo. No hay violín». Evelyn quería descartar esto como otra manipulación, pero algo en su voz sonaba verdadero por primera vez. «¿Por qué debería creer algo de lo que dices ahora?». Él encontró sus ojos directamente. «No deberías». Malik reveló toda la operación. Docenas de mujeres como objetivo, millones robados. Su teléfono lleno de mensajes amenazantes de Darius: «Mátala o matamos a tu familia». Evelyn descubrió que la hermana de Malik ya había muerto a pesar del dinero enviado para tratamientos. La devastadora revelación la golpeó como un golpe físico. «Seguiste tomando dinero incluso después de que ella se fue», lo acusó. Malik se derrumbó completamente. No podía parar. «Darius me posee». Su voz bajó a un susurro. «Y no podía perderte». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, ni completamente creída ni enteramente descartada. Evelyn se alejó, incapaz de soportar la emoción cruda en su rostro. A través de la pequeña ventana de la cabaña, vio relámpagos sobre el Mediterráneo. La tormenta exterior reflejaba la tempestad dentro de ella, rabia y devastación luchando con un destello no deseado de compasión. Pensó en Richard, el estable y confiable Richard que nunca le había mentido en 40 años de matrimonio, quien tampoco nunca había hecho que su corazón se acelerara con un mensaje de texto o la había mantenido despierta toda la noche hablando de sueños y filosofía. El contraste era cruel en su claridad. Había cambiado una vida de compañía honesta por unos meses de mentiras apasionadas. «Mi esposo murió de cáncer de páncreas», dijo de repente. «Lo vi consumirse durante 6 meses. Estaba con tanto dolor al final, pero nunca se quejó, ni una vez». Se volvió hacia Malik. «Esa última noche, me hizo prometer que sería feliz de nuevo. ¿Puedes imaginarlo? Muriendo, y aún pensando en la felicidad de otra persona». Malik bajó la cabeza. «Mi hermana dijo algo similar». Antes del final, el paralelismo inesperado creó un puente momentáneo entre sus mundos dispares. Por primera vez, se vieron mutuamente como personas moldeadas por el dolor en lugar de depredador y presa. El reconocimiento no borró lo que había sucedido, pero complicó la narrativa de maneras que ninguno había anticipado. El amanecer llegó con el sonido de vehículos acercándose. Dominique y la policía italiana habían rastreado el teléfono de Evelyn. Malik la instó a ir a las autoridades y explicar todo. «Lo que comenzó como mi mayor engaño se convirtió en mi única verdad», confesó. Evelyn se paró en la puerta, libertad y justicia en una dirección, proteger a Malik en la otra. «Ve», dijo él, «regresa a tu vida, olvídame». Ella se volvió hacia él, ojos vacíos. «¿Qué vida? Te llevaste todo». El peso de esas palabras, la enormidad de lo que él le había robado, se asentó entre ellos. No solo dinero, sino confianza, fe en su propio juicio, la capacidad de creer en la conexión humana sin sospecha. Estas eran pérdidas que ninguna restitución podría abordar. Y sin embargo, mientras los vehículos policiales aparecían en el horizonte, Evelyn se encontró dudando. El hombre ante ella era tanto destructor como salvador, el arquitecto de su ruina financiera que también había arriesgado su vida para protegerla de un daño peor. El cálculo moral desafiaba una simple resolución. «Te arrestarán», dijo Malik en voz baja, «por entrar al país ilegalmente, si no por otra cosa. Me deportarán de vuelta a Nigeria para enfrentar cargos allí». «Bien», dijo Evelyn, pero sin convicción. «Darius tiene conexiones. Si regreso ahora, después de traicionarlo». No necesitó terminar el pensamiento. Evelyn miró hacia los coches de policía que se acercaban, luego de vuelta al joven herido que la había destruido y salvado. En ese momento, tomó una decisión que definiría el resto de su vida, una decisión no sobre él, sino sobre quien quería ser ella en las secuelas de la devastación. Al final, caminó hacia la policía sola pero no reveló la ubicación de Malik,
un acto final de agencia en una relación construida sobre la manipulación. Las consecuencias fueron brutales. El FBI y las autoridades internacionales identificaron a Evelyn como víctima en un caso importante de fraude. Los medios rodearon su historia, la mujer que conoció a su estafador y sobrevivió. Su devastación financiera se hizo dolorosamente clara: jubilación desaparecida, casa hipotecada, crédito destruido. Los intentos de Dominique por reconectar fueron recibidos con un muro emocional. En terapia, Evelyn finalmente expresó su conflicto imposible, odiando lo que Malik hizo mientras entendía por qué lo hizo. 6 meses después, viviendo en un pequeño apartamento y comenzando de nuevo a los 61 años, Evelyn recibió una carta con matasellos nigeriano. Dentro estaba la confesión manuscrita de Malik, enviada desde la prisión de Lagos, junto con recortes de noticias sobre el arresto de Darius y el desmantelamiento de su operación. Pasaré 15 años pagando por lo que te hice a ti y a otros, escribió. Se había entregado, proporcionando evidencia contra toda la red. La organización había sido desmantelada debido a su encuentro. Su línea final le atravesó el corazón: me mostraste más humanidad en una noche de la que merecía en toda una vida. La carta se convirtió en el catalizador para la transformación de Evelyn. Lanzó una red de apoyo en línea para víctimas de estafas románticas. Su historia se convirtió en un faro para otros, llevando a apariciones en medios y compromisos como oradora. El FBI solicitó su ayuda en una campaña educativa, y su defensa condujo a reformas bancarias que protegen a los adultos mayores vulnerables. En terapia, experimentó un avance: no perdí mi dinero, compré mi sabiduría. 2 años después, Evelyn recibió noticia de la liberación anticipada de Malik por su cooperación con las autoridades. Como parte de un programa internacional de prevención de fraudes, viajó a Nigeria. Su encuentro en la sala de visitas de la prisión crepitó con tensión: 2 personas para siempre cambiadas por el otro. Podrías haberme dejado morir esa noche, dijo Malik en voz baja. No lo hiciste. No pude salvar mi dinero o mi dignidad, respondió Evelyn, pero pude salvar mi humanidad. Después de un largo silencio, Malik hizo la pregunta imposible: ¿alguna parte de nuestra conexión fue real? Evelyn estudió su rostro, tan familiar pero aún extraño. La persona de la que me enamoré no existe, dijo finalmente, pero a veces todavía lo extraño. Salió de la prisión sin mirar atrás, entrando en la dura luz solar nigeriana. Solo en el último momento se giró, captando un vistazo final del hombre que había destruido e inadvertidamente reconstruido su vida, el amante fantasma que había borrado y revelado su verdadero ser. En el vuelo a casa, Evelyn abrió su portátil para terminar su última presentación: Depredadores digitales, la psicología de las estafas románticas. Su diapositiva final mostraba las palabras que se habían convertido en su declaración de misión: tu mayor vulnerabilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza. La mujer que una vez había sido invisible ahora comandaba atención en audiencias del Congreso y conferencias internacionales. El dolor de la traición nunca sanó completamente, pero lo había transformado en una fuerza para el cambio. A veces, tarde en la noche, todavía se encontraba mirando viejas fotografías de Alessandro, preguntándose sobre la extraña alquimia que había convertido una pérdida devastadora en un propósito duramente ganado.